Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días. Profe. Buenos días. Listo, gente. La vez pasada nos quedamos en el grupo A3, fue el que le presentó. Hoy deberían pasar el grupo A5, B3, B5 y A4. ¿Listo? Para que se preparen. Entonces comenzamos con el grupo A5, ya pueden compartir pantalla. Qué pena. Dijo que el último es A5. El primero de hoy. No, Ah. ayer presentó el A3 como último grupo. Ah, no, sí, A3. Hoy sigue el A5. Bueno, profe, es que el último que había puesto era el B4. El B4 no ha presentado. Por eso, el último que expone hoy. El grupo 10 es el grupo 10. No, hoy no creo que... No, pónganme cuidado, muchachos. Ayer expuso el A3. ¿Listo? El último grupo. Hoy expone el A5, B3, B5 y A4. Profe, pero es que no está mencionando el B4, el último que está mencionando es A4. Yo sé, pero no creo que alcancen para hoy. Ok, gracias. Bueno, muchachos, ya, tiempo. El A5. Recuerden que la lista la sacamos ayer. Aleatoria. Última oportunidad antes de poner la nota automática. Grupo A5, hoy. Bueno, seguimos. Grupo B3. Para nosotros. Listo, comparto. Hola, soy Cristian Castilla, estudiante WIS, y junto al grupo B3 les hablaremos sobre el movimiento parabólico. Toma lápiz, respira y prepárate. El movimiento parabólico o tiro parabólico es la separación de movimientos en bidirecciones, o sea, se separa en dos, donde el eje horizontal tiene un movimiento rectilíneo uniforme y el eje vertical un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Estos movimientos son vistos cotidianamente sin que nadie se percate del trasfondo que tienen en la física y la matemática, porque muchos describen este tipo de movimientos como un sub y baja. Sin embargo, más allá de lo superficial, hay muchas variables que están ligadas entre sí para esto. Teniendo esto claro, se sabe que un movimiento rectilíneo es el cambio de posición en un intervalo de tiempo para un objeto, pero de manera constante. Es decir, que si yo me muevo en cierta dirección, lo hago con una velocidad constante, sin cambiar, no se reduce. Por otro lado, contamos con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y es que en estas cuatro palabras hay algo mágico. Sí, hablamos de la palabra acelerado. Técnicamente la velocidad de un objeto es acelerada cuando cambia en un intervalo de tiempo. Es decir, que si se tiene una velocidad principal de 4 Mach y luego de 5 Mach, ha habido un aumento en la velocidad, exactamente de 1 Mach. No obstante, en el movimiento parabólico únicamente hablamos de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cuando nos referimos al eje Y del objeto, el cual está siendo perpetrado por la grandiosa fuerza de la gravedad, la que nos lleva hacia el centro de la Tierra como imanes, la de la manzana en la cabeza, la G, esa misma. En el ejercicio que nosotros planteamos para el movimiento parabólico, utilizamos en su totalidad las ecuaciones expuestas, porque las dos abarcan los movimientos que trataremos, viendo así que las ecuaciones de lanzamiento vertical son las mismas que el parabólico, pero reducidas, esto de acuerdo a la lógica del movimiento. Analizamos la trayectoria de un cohete, el cual sabemos que en su altura máxima deja caer su motor de propulsión, con el fin de reutilizarlo en futuros viajes. Del cohete sabemos la velocidad inicial, que es de 120 metros por segundo, la altura con respecto al suelo, que equivale a 400 metros, y la distancia horizontal que recorre la parábola, que son 500 metros por 2, ya que sabemos que el cohete sube parabólicamente hasta alcanzar su punto máximo y al lanzar su proyectil, por poseer velocidad inicial, también baja parabólicamente. Ojo, esta distancia no es igual a la horizontal total recorrida, ya que como podemos ver el movimiento sigue, describiendo un lanzamiento vertical adicional a la parábola.
Lo primero que hicimos fue calcular el ángulo con el que era lanzado el cohete, porque de él subyace la solución de las incógnitas que posteriormente vamos a analizar, pero la ecuación directa del ángulo no la teníamos, así que tuvimos que hacer sustitución, dándole uso a las magnitudes que sí teníamos. Así despejamos el tiempo de subida en las ecuaciones de posición en X y la velocidad en el punto más alto. Igualándolas sacamos este valor y continuamos con el ejercicio. Hola, mi nombre es John Arenas, estudiante WIS, y continuando lo que mi compañera, ahora hablaremos de la altura máxima, que es el instante en que la velocidad del objeto va a ser igual a 0, ya que esta está entre el instante en el que deja de subir y comienza a descender. Ahora, teniendo esto en cuenta, vamos a decir que el tiempo de subida va a ser igual a la componente opuesta al ángulo, es decir, la velocidad inicial en el eje vertical. Y ahora, ya que sabemos hallar el tiempo, lo aplicamos en la ecuación de altura máxima, que es lo mismo que hallar la distancia de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, siendo en esta la gravedad como la aceleración. Ahora, para calcular el tiempo de vuelo, vamos a decir que va a ser igual a la suma del tiempo de subida con el tiempo de bajada. Ya definimos cómo hallar el tiempo de subida, y para el tiempo de bajada tomamos la ecuación de la altura, pero esta vez para el lado en el que el objeto va cayendo. Luego, para la velocidad final decimos que la velocidad inicial del eje horizontal va a ser igual a la velocidad final en este mismo eje, ya que es un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad siempre va a ser constante. Ahora, para el componente vertical aplicamos la ecuación del mRU acelerado y listo. Al tener el componente podemos hallar la magnitud del vector velocidad final. Ahora, para la distancia total, vemos que esta se da en el eje horizontal y aplicamos la ecuación del mRU despejándola. Por último, para hallar la distancia del precipicio de nuestro cohete, restamos la distancia total que hallamos con la que nos dan. Listo, gente, ¿preguntas? Qué pena, Anderson, del grupo B4, es que no pude entender bien a qué se refieren con los MAC al inicio del video. Con los los máximos, o sea, la altura máxima. Ok, bueno, muchas gracias. Uy, pero venga, ustedes del B4 ya tenían una pregunta medio floja de la vez pasada. ¿No tienen una pregunta de física de lo que ellos están mostrando? Por cierto, no dejen de compartir la pantalla. Tira y prep. O sea, nada, señor. Jason Ortiz del B4. En la primera gráfica donde tenían la altura del cohete respecto al suelo, decía 400, pero entonces aquí tenemos, para calcular la altura máxima como tal, eran los 400 más la altura que tomaba a partir del eje. Ajá. Sí, aquí está, altura, o sea, la sumamos para hallar la altura total. Ok. Ok, otro grupo, una pregunta. Con el contador. Gente. ¿Seguros? Bueno, van a faltar preguntas a otros grupos. Yo tengo una pregunta. Primero, cuando su compañero estaba hablando de la altura máxima justo en esa diapositiva, cuando habló de su S, habló de la velocidad inicial en Y, pero no habló de la gravedad, de que va dividida sobre la gravedad. ¿Sí? Y ahí es bueno que coloquen, bueno, ese es el tiempo de subida, ahora la voy a reemplazar en la ecuación de Y, entonces coloquen ahí en ese sub T como el T como sub S. O sea, es el tiempo de subida que cuando yo lo reemplazo en la ecuación de Y me da la altura máxima. Alguien que tiene... ¿Listo? Pues, profe, es que aquí colocamos tiempo de subida, la velocidad inicial en sobre G, sobre la gravedad. Ese sobre G no lo mencionaron. De nuevo, Sí, se está filtrando el audio en alguien.
al momento de, por ejemplo, grabarlo, intentamos remarcar con el cursor la gravedad, pero ya ese fue un error más técnico, pero Sí, 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 sí. falta que menciones solo esa parte. Y en el tiempo t de esa ecuación coloquen ahí el sub s. ¿Listo? Vale, profe. Sigue Sí, señor. avanzando, por favor. En la parte donde aparece el tiempo total. El tiempo total, creo que es la última parte. ¿Ya sale, profe? No, Mm, ¿Y ahora? no. Ay, no me quiere cargar, pero ya lo coloqué. Espera, Dale a reproducir. voy. Total. Ahí. No, tiempo es tiempo total, donde suman Sí, dos sí. tiempos. Ah, perfecto, Tiempo. ya lo vi. Sí, qué pena. Listo. Tienen ahí tiempo de subida que va hasta la primera mitad de la parábola, la parte que es simétrica, ¿cierto? Ujú. Y ese tiempo de Hasta. caída, ¿qué h colocaron en ese tiempo? La altura máxima Ok, a la que se entonces encuentra. debería estar rotulado esa altura máxima. ¿Sí? Que voy a Ok. reemplazar en esa ecuación es que mi altura máxima igual, y de hecho esa ecuación está mal. O sea, cuando van a hallar el tiempo que le toma a llegar a cierta altura, la altura que realmente están reemplazando ahí en h debería ser 0. Pero entonces les falta un término. Ojo, les falta 0 igual a g por el tiempo de caída al cuadrado sobre 2 más la posición inicial, y ahí sí colocan la altura máxima. Porque yo voy a dar el tiempo en el que la ecuación de movimiento comienza en la altura máxima, como mi h inicial, y el tiempo que le demora a que llegue a y igual a 0, o sea, al piso. Ok. Y esa sí es la ecuación que deben despejar. Ok. Bueno, profe. ¿Listo? Ok, muy bien. Bueno, solamente hicieron una pregunta del B4, hicieron dos y esas preguntas están ahí más o menos. Ya llegan. ¿Qué grupo sigue? El B5, profesor. Vale, empieza. B5 y luego la 4. Ya empieza. Tiene que compartir pantalla con audio. Ojo, cuando le dé compartir pantalla tiene que hacerlo con audio para que escuchemos. El video a continuación se basa en un ejercicio del movimiento relativo. Un problema que nos podemos plantear para el tema de movimiento relativo puede ser el siguiente. Un camión Mixer a velocidad constante de 7,2 km por hora en línea recta va regando mezcla de hormigón, dejándola caer desde la canaleta a una altura de 1,5 metros a nivel del suelo. El ingeniero de la obra observa el proceso mientras se dirige en dirección contraria al camión con velocidad constante de 4 km por hora. La posición inicial del camión, el ingeniero y la mezcla es el origen. Incisos. Inciso A. Encontrar el vector de posición de la mezcla de hormigón relativa al ingeniero. Inciso B. Hallar la velocidad con la que cae la mezcla de cemento. Inciso C. Si el camión vierte la mezcla a una velocidad de 1 metro cúbico sobre minuto y teniendo en cuenta que la capacidad del mixer es de 8 metros cúbicos, ¿cuánto tiempo tarda en vaciarse totalmente el camión y cuánta distancia recorrió este hasta su total descarga? Para poder comprender mejor el movimiento, observemos la representación gráfica. Todos los móviles parten del origen y podemos dibujar los vectores de posición entre ellos, también sus respectivas velocidades y para la mezcla su altura inicial. Cabe destacar que la velocidad del ingeniero es negativa, pues se mueve hacia la parte izquierda del origen, en el eje X. Datos que podemos obtener
del enunciado son la aceleración del camión, que es cero, al igual que la aceleración del ingeniero, que también es cero. Esto debido a que las velocidades tanto del camión como del ingeniero son constantes y las cuales las tenemos dadas en el enunciado. Podemos también deducir sus vectores de posición integrando sus respectivas velocidades. Los datos dados a la derecha son para los incisos B y C. Solución del inciso A. En el inciso A lo que nos preguntan es el vector posición de la mezcla respecto al ingeniero. Para esto nos apoyaremos en la gráfica, ya que en ella podemos encontrar que lo que estamos buscando es la suma de los vectores del camión respecto al ingeniero y de la mezcla respecto al camión. Para encontrar el vector de posición del camión relativo al ingeniero, necesitamos restar el vector de posición del camión menos el vector de posición del ingeniero. Esto nos dará como resultado un vector de posición con componentes en y. Y para conocer el vector de posición de la mezcla relativo al camión, también haremos el mismo proceso. Este nos dará como resultado un vector con componentes en j. Por último, sumaremos ambos vectores dados para conocer el vector que nos están pidiendo, que es el de la mezcla relativo al ingeniero, lo que nos dará un vector con componentes tanto en y como en j. Para poder solucionar el punto B, nos piden la velocidad de la mezcla. Esta la podemos hallar derivando su vector de posición. Al hacerlo nos dará que su velocidad es lineal y su resultado es como el que está en pantalla. En el inciso C tenemos dos interrogantes, el tiempo total de vaciado y la posición del camión en dicho tiempo. Para el primero, haremos una regla de 3 obteniendo el tiempo que necesitaremos para reemplazar en el vector de posición del camión. Este resultado nos dará también el recorrido total del camión hasta el vaciado de la mezcla, ya que el camión tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Listo. ¿Preguntas para el grupo B4? Para el grupo... Uy, ¿qué grupo era? B5, ¿cierto? B5. Listo. ¿Preguntas para el grupo B5? Una pequeña duda. Normalmente después del movimiento de Galileo, bueno, de las mediciones relativas, para hallar la velocidad o las coordenadas se toma normalmente la magnitud del vector para tener una medida más general. En el ejercicio se hizo. ¿En el ejercicio qué, perdón? O sea, en este ejercicio, después de hallar el vector que sale de la suma de los otros dos, se tomó la magnitud. Simplemente hallamos los componentes. Pues la magnitud sería los componentes, la suma de los componentes al cuadrado por la raíz. Digo, la raíz de la suma de los componentes al cuadrado. Pero pues no lo tomamos, no nos preguntaban eso en los incisos. O no nos preguntamos eso en los incisos. Ah, bueno. Bueno, ¿qué grupo era? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué grupo era el que hizo la pregunta primero? B4, profe. Listo. Siguiente. Yo soy del grupo A4. Cuando ustedes hallaron la posición final, que sumaron las dos posiciones, eso también lo hubieran podido hacer sumando las dos velocidades y derivando, ¿no? Digo, integrando, perdón. Y así poder hallar la posición que pues hallaron sumando las dos posiciones. Sí, eso está dentro de las transformaciones galileanas. También se hubiese podido hacer. Y en este caso no hubiera sido más fácil, o bueno, ¿cómo prefieren ustedes? No sé. O sea, la pregunta se la va a reformular. Usted puede llegar y derivar o integrar cada una de las velocidades del camión, de la mezcla, etcétera, desde un observador que no se mueva, o lo puede hacer desde la velocidad relativa, desde la posición relativa, lo puede derivar e integrar y da lo mismo.
Vale, profe. No, le pregunto a ellos, ¿les da lo mismo hacerlo en cada una antes de hacer la resta o luego de que haga la resta las derivo y da exactamente igual? ¿Qué opinan los del grupo? B5. Hubiese dado creo que lo mismo. Tiene la igualdad ahí y son vectores, está igual. O sea, lo que me dice es que yo puedo derivar la parte de la derecha a la parte de la izquierda. ¿Listo? Sí, da perfectamente igual. ¿Qué grupo era el que hizo la pregunta ahorita? El grupo A4, profe. Listo. ¿Con qué grupo seguimos? Bueno, hay varias cosas de ese ejercicio. Primero, usted tiene ahí, yo pensé que iban a tener un movimiento acelerado en X, pero bueno, Sí, usted nos dijo estuvo que en lo Y. quitáramos. Sí, creo que Usted no me nos dijo que acordé. quitáramos la Listo, aceleración. lo tienen en Y. Sería muy bueno que hicieran la gráfica de las velocidades relativas. Listo, Listo, porque sí, tiene señor. la de las posiciones relativas y de hecho en esa gráfica de posición relativa no está la posición de la mezcla que sale de una altura. O sea, será otro gráfico, ese gráfico está muy bien para el ilustrativo, pero sería bueno que lo colocaran también, el que me señale a mí que hay un objeto que tiene coordenadas en Y, que es la mezcla, unas coordenadas iniciales. El camión de hecho puede tener esa coordenada en Y también, solo que el camión no está cambiando su altura, entonces se puede tomar desde el piso, no hay ningún problema. O lo pueden tomar desde esa altura H, solamente que Y del camión nunca va a cambiar. ¿Okay? Entonces ahí en esas ecuaciones de X y Y, usted puede llegar a calcular todos los vectores de posición relativa. La mezcla con respecto al camión, que iría hacia arriba, si el camión lo coloca en el piso. El ingeniero, como observa el camión, entonces iría la flecha hacia la derecha. Entonces tendría ahí la gráfica de posición. Y la gráfica de velocidad, pues sería algo muy similar. También debe mostrarse que la suma de dos de esos vectores da un resultado como un tercero. O sea, la resta. ¿Listo? Listo, sí, señor. Por ejemplo, ahí en la parte de abajo, por ejemplo, tiene posición de la mezcla con respecto al ingeniero, igual a la resta de otros dos vectores. Entonces debe estar a la suma, perdón, de otros dos vectores. Entonces lo puede llegar a colocar más fácilmente. Listo, muy bien. ¿Seguimos con qué grupo? El grupo B3, creo. ¿B5? B5. No. Caramba. El grupo A4. Profe, listo, ahí comparto pantalla. Ojo, ya pasó el B5, el B3, ¿cierto? Sí, señor. Listo, profe, ahí se ve ya. Ujú. Ok. Ejercicio de movimiento circular uniforme. Los puntos periféricos de un disco que gira con movimiento circular uniforme se mueven a razón de 0,8 metros por segundo. Los puntos que están a 0,04 metros de la periferia se mueven a razón de 0,6 metros por segundo. Luego de leer el enunciado, podemos hacer el siguiente bosquejo de la situación, el cual nos muestra que el punto A, el cual está en la periferia de la circunferencia, se mueve a razón de 0,8 metros por segundo, y el punto B, el cual está a 0,04 metros de la periferia, se mueve a razón de 0,6 metros por segundo. En el inciso A, nos piden hallar el radio del disco, el cual está dado por X más 0,04. Usamos la ecuación que nos dice que la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. Tenemos que nuestra velocidad es 0,8, la velocidad angular no la conocemos y el radio está expresado en X más 0,04. Para darle solución a esta ecuación, tenemos que recurrir a las ecuaciones del punto B, las cuales nos dicen que la velocidad angular es igual a 0,6 sobre X. Hacemos el respectivo reemplazo en las ecuaciones del punto A y nos dice que X es igual a 0,2. Para hallar el radio del círculo,
nos da que 0,12 más 0,04 nos da 0,16 metros. Y ese es el radio que nos pedían en el inciso A. En el inciso B nos piden hallar la aceleración centrípeta para ambos puntos. Tenemos que la aceleración centrípeta o normal es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. En el punto A nuestra velocidad es 0,8 y el radio es 0,16, como anteriormente lo hallamos. Simplemente reemplazamos 0,8 al cuadrado sobre 0,16 nos da 4 metros por segundo al cuadrado. Y en el punto B usamos la misma ecuación. Velocidad al cuadrado sobre radio es igual a aceleración centrípeta. Tenemos que la velocidad es igual a 0,6 y el radio es igual a 0,12. Esto nos da que 0,6 al cuadrado sobre 0,12 nos da 3 metros por segundo al cuadrado. En el inciso C nos piden hallar la velocidad angular, la cual está por la velocidad sobre el radio. Tenemos que la velocidad es 0,8 y el radio es 0,16. Esto nos da una velocidad angular de 5 radianes por segundo. Cabe aclarar que en este ejercicio la velocidad angular para ambos puntos es la misma. Me explico. Si hubiéramos usado la velocidad del punto B y el radio del punto B, nos darían los mismos 5 radianes por segundo que nos dieron usando los datos del punto A. En el inciso D nos piden hallar las dos ecuaciones para el punto A, por tales cuales se puede expresar la posición respecto al tiempo y al ángulo. En la primera ecuación mostrada, en la cual nos permite expresar la posición respecto al tiempo, y la segunda nos permite expresar la posición respecto al ángulo. En el inciso E nos piden en qué posición se encuentra el punto A en el tiempo 5. Simplemente teniendo la velocidad angular, que es 5 radianes por segundo, y evaluando la posición en 5, tenemos que la posición evaluada en el tiempo 5 es igual a la velocidad angular por el tiempo, que en este caso es 5, y tenemos que la velocidad angular de 5 nos daría 25 radianes. Y para hallar la posición en términos de teta, simplemente reemplazamos el radio por el coseno de teta, que en este caso es 25, y el vector unitario y más el radio por el seno de 25 en el vector unitario j. Tenemos que el radio es 0,16, tenemos que coseno de 25 y más 0,16 coseno de 25. Esto nos da una posición de 0,21 metros. Muchas gracias por su atención. ¿Preguntas? Sí, profesor, del grupo B3. El compañero podría devolverse a la diapositiva 2. Bueno, comentaste que la velocidad, ¿verdad? En el punto A como en el punto B, la velocidad angular iba a ser la misma. Y dijiste que eso, pero yo la verdad es que me gustaría saber el por qué. Sí, Es que no se dijo. ¿Me están escuchando? Qué pena. Sí, te Vale, escucho. ahí tenemos que la velocidad angular, bueno, en esta fórmula la usamos a la velocidad sobre el radio, pero tenemos que la velocidad angular es igual a la derivada de la posición angular sobre respecto al tiempo. Y bueno, me vuelvo a la primera, pues como se pueden dar cuenta, los dos puntos siempre tienen la misma posición angular, porque el ángulo es respecto a la horizontal. Entonces, el ángulo que va a tener acá A y B va a ser el mismo que, por ejemplo, me hago explicar, si acá tienen 25, acá ambos tienen que un ángulo de 110, acá uno de 200, 300, o sea, ellos siempre van a tener la misma. Entonces, al momento de derivar, pues la velocidad angular es la derivada de la posición angular respecto al tiempo. Por ello nos da lo mismo, porque ambos tienen la misma posición angular. No sé si me hice explicar. Y es que tienen la misma dirección, Daniel. Sí. Ojo, ellos calcularon dos velocidades, bueno, los ejercicios tienen dos velocidades, y si usted reemplaza ahí, después de omega, B sub A sobre R sub A es igual a B sub B sobre R sub B. Listo, da exactamente igual, no importa cuál de los dos usted reemplace, le va a dar la misma velocidad angular. De hecho, podrían hacerlo en el ejercicio.
Pues sí, profe, yo no lo hice, pero igual pues yo lo No, pues mencioné. colóquenlo ahí, o sea, le coloca omega es igual a B sub A sobre RA y igual a B sub B sobre RB. De hecho, debería hacerlo para todo, o sea, mire que el punto A queda como, sí, aceleración centrípeta, bueno, yo veo los datos que están ahí, pero tiene la misma variable, ¿no? Tiene la Sí, misma sí. variable, entonces podría llegar a cambiarlo. De hecho, podemos hacerlo ahí, 0,8 sobre 0,16 me da 5 y 0,6 sobre 0,12 también me da 5, lo cual valida que la velocidad angular es la misma para cada uno de los puntos. Es lo que le explico bien. ¿Listo? ¿Otra pregunta? Yo, profe, del grupo B1, Ok. en la primera diapositiva, es que no sé si es que tal vez él se confundió hablando o escuché mal. Ahí en el despeje, cuando va a resolver la ecuación de 0.8x es igual a 6 a W por x más 0.04, él dice que utiliza la variable que está a la derecha de W, pero entonces cuando la reemplaza, él no la reemplaza completamente. No sé si es que él lo dijo mal y yo lo Eh, tomé mal, o el 0.6 no se supone que va sobre una X, o sea, la X por la que va encima, no, ¿a dónde se fue? sí, me explico. Tenemos que la velocidad angular está por 0.6 sobre x, ¿no? O sea, tenemos acá 0.6 sobre x. Entonces lo que yo hago es, paso a multiplicar el x al 0,8x y hago la distributiva, porque acá queda 0,6 por el x más el 0,024. Ah, ok, lo pasó de otro lado. Ah, ok, vale. Sí, no Yo le dividió. entendí. Sí, sí, Pues sí, es sí. mejor para no tener Sí, Sí, claro, es que no pasa. pensé que le había desaparecido la variable X, entonces esa era mi No, pregunta. no pasa a multiplicarse. Ah, bueno, vale. Listo. A ver, ese video está un poco raro la producción. ¿Van a mejorarlo o lo piensan dejar así? No, profe, pues mejorarla Es entonces. decir, graben el video con la presentación en pantalla completa para empezar, ¿no? Segundo, lo podrían grabar dentro de PowerPoint, por ahí coloqué cómo, pero pues si no quieren no lo hagan, pero grábenlo al menos en pantalla completa porque hay ahí un tercio de la pantalla que es otra cosa, que no tiene nada que ver con el video, es la PowerPoint como tal. Entonces si lo quieren grabar aparte como lo hicieron, pues háganlo diferente. Sería muy bueno que colocara transiciones entre cada una de las cosas que está mostrando y lo mismo para todos. O sea, si voy a hacer los cálculos del punto A, entonces que cuando se exprime y eche clic, le aparezca la primera línea, la de B sub A, etcétera, y luego la segundo clic puede ser ya procedimiento numérico. ¿Sí? O sea, paso a paso. Lo mismo para el punto B, que sea presentaciones paso a paso, que me enfoque la mirada en algún punto, porque usted intenta seguirlo con el mouse, pero a veces no lo logra hacer de una manera, no sé, eficiente. ¿Listo? Utilice la notación de subíndices. En lugar de colocar ahí BA, coloque B sub A. O sea, métalo en las ecuaciones como un subíndice. Las ecuaciones lo permiten, el editor de PowerPoint lo permite. Y de la segunda diapositiva, lo mismo. Coloque la segunda, por favor. Ahí, o sea, le falta también, porque ahí se le olvidó, en la primera de hecho lo colocó, aquí se le olvidó colocarle subíndice a cada cosa. Entonces, por ejemplo, ya empieza a explicar el punto B, empieza a explicar la parte del punto A, entonces va mostrando A sub C, que está relacionada con estas dos, entonces coloca B y R y me da 4, entonces coloca de nuevo A sub C, pero en la parte de abajo. Luego hacemos lo mismo para el punto B ya no necesita explicarlo, puede colocarla de golpe, porque ya él lo hizo, lo explicó para el punto A. ¿Sí? Es la lógica de que mantenga la gente siguiéndolo con la mirada que está haciendo. Luego la parte C de la velocidad angular, que es igual a B, a B sobre R, podemos reemplazar por cualquiera de los dos, entonces vuelve y coloca otro igual y otro igual. En donde está haciendo las tres, por así decirlo, las tres divisiones, queda exactamente igual y me da 5 puntos. Siga la última diapositiva. Ahí calculó el desplazamiento en 5 segundos, 25 radianes, pero no los graficó. O sea, ¿en qué parte del movimiento circular están los 25 radianes? Sí, profe, no lo grafiqué. Bueno, eso es que por 180 sobre pi le da 1000 y pico, o sea, 1000 y pico de grados, el resto, lo que queda de la división con 360, le da exactamente
en qué parte de la circunferencia está, ¿no? Que es un ciclo que se repite cada 360 grados, para que lo grafique. O le puede sacar el coseno en grados a 1430 y ahí tiene la coordenada, en X y en Y. A cualquiera de los dos lo puede solucionar rápidamente. ¿Listo? De hecho, ese coseno da casi 0, da casi 1. Y Sí, el acabo de seno, mirar, da ajá, 0,98. ok, o sea, si da ese resultado lo tiene que revisar y el seno le da negativo, entonces lo coloca. Está más o menos en la parte más alta de la circunferencia. Perdón, en la parte más a la izquierda de la circunferencia, en el segundo cuadrante. Creo, pero verifiquen todo. Listo, gente. ¿Qué grupo falta? El B4, profe. Ok, acaba de pasar el A4, ¿cierto? Ah, ojo, usted literal en alguna parte del video dijo por tales cuales. ¿Sí? Ahí hay unas cosas que de pronto no preparó un guión o algo por el estilo. Está grabando todo de golpe, todo el audio, entonces revise el primer video, haga un pequeño guioncito y lo va leyendo mientras hace clic, porque pues esa es la metodología que usted escogió. Entonces tiene que estar pendiente de dos cosas, de leer las cosas correctas, de señalar las cosas correctas y de despichar clic en el momento indicado. ¿Sí? Si escoge otra metodología para grabar videos, pues yo ahí sugerí una donde lo hace por separado. Pero bueno, si lo quiere hacer así, tiene que estar más pendiente de lo que dice. Listo, entonces ese fue el grupo 4. Sigue el grupo B2. Creo que alcanzamos. ¿O quieren presentar mañana? Como usted vea oportuno, profe. Pues si quieren de una vez, salgan de eso. Buenos días, profe. ¿Está viendo la pantalla? Sí. Hola, en el día de hoy resolveremos un ejercicio sobre movimiento en una dimensión, más específicamente sobre movimiento uniformemente acelerado. Entonces, el enunciado de nuestro ejercicio nos dice: dos trenes se cruzan en un puente yendo en direcciones perpendiculares. Más adelante las vías férreas están dañadas y ambos trenes activan los frenos al mismo tiempo. El tren 1 avanza a 216 km por hora y tarda 4 minutos en frenar. A su vez, el tren 2 lleva una aceleración de -1,5 metros sobre segundos al cuadrado y tarda 5 minutos en frenar desde el puente hasta que se detiene. Calcule la aceleración del primer tren y la distancia entre ambos trenes cuando frenan completamente. Para poder entender mejor el ejercicio, hacemos un diagrama de cuerpo libre en el cual hacemos un vector señalando que es el primer tren que va con una velocidad de 216 km por hora y que está desacelerando. También señalizamos con otro vector el segundo tren, que este nos dice que tiene una aceleración de -1,5 metros sobre segundos al cuadrado, y con eso nos quedaría un poco más claro lo que nos decía el enunciado. Ahora sí vamos a empezar a resolver nuestro ejercicio. Nos vamos a centrar primero en el tren 1 y lo primero que debemos hacer es hacer un cambio de unidades, pasar todas las unidades al sistema internacional de unidades. Por ejemplo, la velocidad inicial que nos dice que es de 216 km por hora la debemos pasar a metros por segundo, y esto nos daría que la velocidad inicial es de 60 metros sobre segundos. Lo mismo hacemos con el tiempo, que lo pasamos de minutos a segundos y nos daría como resultado 240 segundos. También, para recordar las fórmulas de la aceleración que surgen de la fórmula de la velocidad final, que sería velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Despejando la aceleración nos da que esta es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Y como última fórmula para recordar sería la de la distancia, que es igual a la velocidad inicial por tiempo más 1/2 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Una vez teniendo las fórmulas, procedemos a reemplazar los valores que ya teníamos, y esto nos da como un resultado que la aceleración es igual a -1/4 metro sobre segundos al cuadrado, y hacemos lo mismo para la distancia. Ya teniendo la fórmula, simplemente reemplazamos los valores y nos daría que la distancia es de 21.600 metros para el tren 1.
Una vez calculado todo lo que nos pedían sobre el tren 1, procedemos a calcular lo que nos piden para el tren 2. Y también lo primero que debemos hacer es un cambio de unidades al sistema internacional. Cambiamos 5 minutos a segundos y nos daría que el tiempo es igual a 300 segundos. También debemos recordar la fórmula de velocidad inicial, que es igual a la velocidad final menos la aceleración por el tiempo, y la fórmula de la distancia que ya habíamos visto anteriormente, como es. También el enunciado nos daba como dato que la aceleración del tren 2 es igual a menos un medio metros sobre segundos al cuadrado. Ahora ya teniendo todos los datos, lo que hacemos es pues calcular la velocidad inicial, que ya vimos la fórmula y nos daría un total de 150 metros sobre segundos. Y ya teniendo la velocidad inicial, podemos calcular la distancia del tren 2, que nos daría como resultado 22.500 metros. Para finalizar, debemos calcular lo último que nos piden, que es la distancia entre ambos trenes. Y como ya tenemos distancias, va a ser muy sencillo. Simplemente acá nos apoyamos de un gráfico que sería el tren 1 con su distancia y el tren 2 con su distancia. Entonces básicamente lo que nos piden sería esta hipotenusa, y como el enunciado nos dice que ambos trenes se cruzan en direcciones perpendiculares, tendríamos un triángulo rectángulo que podemos calcular esa hipotenusa por el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Entonces ahora cambiamos simplemente nuestros catetos por nuestras distancias y despejamos sacándole raíz a ambos lados de la ecuación. Ahora simplemente tenemos que reemplazar las distancias, y calculando nos daría que la hipotenusa, es decir, la distancia entre ambos trenes, es de 31.189 metros. De esta forma concluiríamos nuestro ejercicio calculando la aceleración del primer tren y las distancias para poder hallar la distancia entre el primer tren y el segundo. Muchísimas gracias por su atención y espero que lo hayan entendido. Listo. ¿Preguntas? Profesor, está silenciado. Sí, ya, me di cuenta. Listo. ¿Preguntas? Yo tengo una duda. ¿Qué grupo? A3. Ok. En el gráfico nos muestran que el tren va hacia la izquierda, el tren 2, ¿no? Que el tren va hacia la izquierda. En ese caso la aceleración tiraría hacia la derecha. ¿No sería positiva y la velocidad sería negativa? Ponga la gráfica. Responda. Profesor, creo que sí, creo que hubo una pequeña confusión porque es que yo fui el que graficó. Inicialmente íbamos a hacer la gráfica pues, hacia el lado, la del tren 2 hacia el lado derecho, pero creo que me confundí y la hice hacia ese lado. Y pues ahí ya nos quedaron mal los cálculos. Perfecto. ¿Otro Pues, grupo? Ana, tengo una pregunta sobre la ecuación de la aceleración. ¿Qué grupo? B4, profe. Es que colocan que la aceleración es sobre todo el tiempo, más los dos trenes nos dicen que parten desde antes. O sea, ahí podemos transversar hasta entender que piden el tiempo para encontrar la aceleración, es el tiempo desde el punto en el que parten y no desde el que se encuentran los dos trenes, que sería el delta. Respondan, muchachos. ¿Podría repetir la pregunta? Eso creo que está en la diapositiva número 6, donde despejan la aceleración. Ah, no, entonces está en la 5.
4. Entonces, ¿dónde es que despejan la aceleración de los dos trenes? Donde tienen la ecuación de velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Creo que es en la 3. Ah. Bueno, ahí nos colocan es el tiempo, más no sabemos el tiempo hacia qué, porque se puede transgiversar la información y pedir el tiempo desde el punto donde aceleran o donde parten los dos trenes, o un punto de tiempo anterior, no el del tren, el punto donde se encuentran los dos trenes y empiezan a frenar. ¿Cuál es su tiempo cero? Es porque el tiempo se empieza a tomar desde que ellos se cruzan, o sea, desde el puente, desde antes. Ok, el tiempo cero. Y el tiempo final es que da el enunciado, ¿cierto? Sí, señor. O sea, es dividido sobre ese tiempo, sobre el tiempo cuando ya tenemos el enunciado que me dice tantos segundos. ¿No? Sí, sí, señor, sobre ese tiempo se dividió. Listo. Ahí creo que grabaron audio por diapositiva, me da la impresión. ¿O lo grabaron solo audio? Audio por diapositiva. diapositiva. Bueno, listo. Entonces ahí le dan archivo exportar y ya tienen el video. Tienen demasiados y lo grabó por diapositivas. ¿Cómo es posible que tenga tantos dudas cuando está grabando por diapositiva por separado? O sea, no tienen un guión o algo así. Allá abajito puede agregar notas y tener el guión a la mano o tenerlo en otra pantalla o imprimirlo, o tenerlo en el celular, qué sé yo. Ir pronunciando cada cosa con seguridad en lugar de estar con... ¿Listo? Listo, sí, señor. Listo. Creo que cada vez que usted haya alguna cosa, es decir, la primera gráfica está como muy alejada de cada uno de los cálculos, como que se pierde. No sé si quieran poner después de que calcula cada cosa en qué parte de la gráfica va, porque hayan aceleración, por ejemplo, y no queda claro en qué parte va exactamente esa aceleración. Muéstrame la gráfica inicial. Diapositiva 2. Ahí ya tiene la aceleración, que es de un tren, más no haya habla del otro, ¿no? Cuando usted la calcula, está calculando, bueno, aceleración, ¿qué otra cosa está calculando? La velocidad del otro. Del otro tren, exacto. Entonces podría llegar y, bueno, calculé esta diapositiva, aceleración y velocidad del otro tren, entonces las coloco en el diagrama y sigo. Calculé en esta la distancia, entonces esa sí la colocó. ¿Listo? Aquí tengo la distancia, la coloco. Y D igual a tanto, etcétera. Cada vez que vaya calculando algo, muéstralo de pronto en la gráfica porque queda un poquito perdido, sobre todo porque en esa gráfica, en esta inicial, no tiene rotulado. O sea, esa es A, pero A sub qué, A sub 1, y para la otra sería A sub 2. Por ejemplo, esa aceleración de la que está abajo, no me queda claro si es A sub 1 o A sub 2, o de qué tren es. Y está como vector, pero no tiene dirección vectorial, o sea, no dice dirección menos I. Y la otra gráfica, la otra ecuación ni siquiera tiene la notación de vector y tampoco tiene la dirección, que será menos J. Entonces cuando las calcula, no lo está colocando como vector, sino como magnitudes. ¿Listo? Hay una que es negativa, la aceleración A, y la otra aceleración también es negativa. Una en X y la otra para J. En dirección menos I y otra en dirección menos J. ¿Listo? Entonces esa parte, cámbialas. Por ejemplo, la ecuación donde haya Pitágoras. Donde haya la distancia. Ahí tiene unas cosas que no se están fijando en los subíndices. Mire que tiene hipotenusa cuadrada igual a cateto. Bueno, yo creería que ese C, colóquelo como subíndice también, ese 1. O sea, C sub 1 al cuadrado, C sub 2 al cuadrado. Entonces queda un poquito extraño porque está usando notación de subíndice, a veces sí, a veces no. O de una vez coloque la segunda, o sea, borre esa primera, esa de Pitágoras. Se entiende que es la distancia 1 al cuadrado, la distancia 2 al cuadrado, ¿listo? Así. Yo veo que el audio lo grabó es una sola vez, o sea, no grabó por diapositiva, sino es todo un audio para toda la presentación. No, profe, es que tenemos dos presentaciones Ah, y ok. esta es la que no tiene el audio. Perfecto, entonces para la otra sí tiene que cambiar solamente el audio por diapositiva, entonces les queda más fácil. Y esas dudas que tienen ahí, ¿listo? Vale, muy bien, entonces tienen ahí 4 cositas que arreglar, ¿no?
Listo, sí, señor. Gracias. Bueno, gente, mañana con el otro grupo faltan también 2. Aquí faltan 2. Podríamos hacerlo a las 9 de la mañana. Yo pediría a los grupos hoy. Las salas. ¿Les parece? Profe, yo tengo clase de 8 a 10. ¿Tiene que sustentar? No, no, señor. Entonces no pasaría nada. No, si su grupo ya hizo las preguntas y eso, no pasa nada. O sea, faltaría el grupo, ese fue el B2, ¿no? Faltaría el grupo B4 y creo que falta el grupo B1. ¿Listo? Entonces voy a pedir la sala para mañana. Listo, profe. ¿El B4 sí existe? Sí, señor. Bueno, entonces falta esos 2. Y no Profe, sé si... mañana, ¿a qué hora, perdón? A las 9 de la mañana. Ok. Listo, si no pueden, pues díganme de una vez, porque ya voy a pedir las salas de una vez. Ok, gracias por venir, gente. Gracias, profe. Listo, que estén muy bien. Gracias, profe. Chao. Hasta luego. Chao, profe.